Me encontré hace poco con este diseño y es la idea que les traigo en el día de hoy. Es un diseño de collar que queda precioso, súper fácil de hacer y lo mejor de todo, ustedes le van a poder poner ese toque especial cuando hagan la elección ideal del material. Así que no siendo más, manos a la obra y comencemos. Pero antes recuerda suscribirte para que no te pierdas las siguientes ideas creativas que voy a traer para ti. Ahora sí, comencemos. La base para este collar va a ser una cinta. Esta es de 2.5 centímetros, aquí lo puedes ver. Yo elegí esta que es de cuadraditos porque me parece hermosa y más en ese color rojo. Voy a cortar un trozo de 80 centímetros. Las medidas que te voy a dar se adaptan o se ajustan muy bien a las medidas que yo voy a utilizar para el collar, o puedes incluso hacerlo un poco más largo. Más adelante vas a entenderlo. Lo primero que vamos a hacer es doblar un poco la punta porque a través de esta vamos a pasar un portadijes. Este es el que yo voy a utilizar, tiene un orificio central grande y el otro que es más pequeño donde vamos a colgar los dijes. A través de este orificio grande vamos entonces a pasar lo que es la cinta y vamos a ubicarlo en todo el centro. Lo paso de primero para que a partir de este portadijes podamos ubicar ya las medidas a partir del centro de este collar. Con el metro voy a ubicarlo en el centro del portadijes y voy a dejar una medida de más o menos unos 4 centímetros, que sería aquí. En esta medida voy a realizar un nudo sencillo, súper fácil. Mira, aquí simplemente señalando siempre la misma medida, vamos entonces aquí a hacer este nudo sencillo con la misma cinta. ¿Por qué voy a dejar 4 centímetros? Bueno, esta fue la medida que yo elegí, pero si ustedes quieren que sea menos el espacio o sea incluso mayor el espacio, pues ya eso va a depender del mismo diseño que ustedes quieran. Yo les traigo aquí una idea y les enseño a hacer este collar. Me parece precioso. Muy bien, aquí podemos ver que desde el centro vamos a tener más o menos unos 4 centímetros. Perfecto, me gusta esta medida. Y ahora vamos a ir al otro lado. Tomando como referencia el primer nudo que realicé, vamos aquí entonces a hacer otro nudo, pero en el otro lado. Exactamente igual y dejando esa misma medida que fue la que yo elegí. Lo ajustamos muy bien. Y listo. Recuerden ajustarlo o apretar lo más que puedan y para que eso les dé más firmeza. Muy bien. Y me debe de quedar así. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a realizar nuevamente nudos hacia cada uno de los lados. En total, yo voy a realizar 3 nudos en cada lado a partir del centro que es el portadijes. Es decir, aquí voy a realizar el segundo nudo. Lo ajusto súper bien y listo. Vamos nuevamente a hacer el nudo, el segundo nudo en el otro lado. Mira, yo estoy dejando las medidas acorde a los nudos que ya he venido realizando en cada lado y así mismo los voy a ir ajustando. Muy bien, aquí ya llevo 2 nudos en cada lado. Voy a hacer un nudo más a cada lado para completar los 3, porque la cantidad de nudos que yo les estoy diciendo va a depender de la cantidad de dijes que ustedes quieran que cuelguen en su collar. Así que si quieren que lleve más decoración con dijes, pues pueden hacer mayor cantidad de nudos. Muy bien, entonces aquí ya estoy terminando el tercer nudo de este otro lado y listo. Miren, ya tengo los 3 nudos en cada uno de los lados. Ahora para decorar voy a alistar mis pinzas de punta plana, voy a utilizar 2. Para el centro de mi collar voy a utilizar este dije de forma de corazón tipo glow. Voy a iniciar tomando primero esta argolla de 8 milímetros, la sujeto con la pinza de punta plana, la traigo hacia el frente para abrirla. Paso el dije a través de la argolla y también aquí voy pasando el portadijes. Lo cierro regresándome nuevamente y listo. Este va a ser el dije central que va a adornar mi collar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuevamente argollas también de 8 milímetros y vamos aquí a tomar dijes, los que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar dijes con figuras o con formas de frutas, la fresa a la izquierda, las cerezas a la derecha. Voy a tomar esta primera argolla y la voy a abrir de igual forma como abrí la anterior.
paso el dije de fresa y ahora paso la argolla a través de la cinta en medio de los dos nudos que ustedes ven aquí. Tengo la cinta y ahora voy a pasar la cinta a través de la argolla, la sujeto bien con mis dedos, nuevamente tomo la argolla y la sujeto con las pinzas porque así es como la forma correcta de hacerlo para que no se nos vaya a torcer ni nos vamos de pronto a lastimar las manos, siempre con las pinzas. La cierro nuevamente, verifico que quede bien cerrada la argolla y listo. Perfecto, miren, ya me quedó aquí el primer dije ubicado hacia la izquierda. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo con cada uno de los dijes con los que yo voy a decorar mi collar. Voy a continuar entonces con la cereza haciendo lo mismo, tomo la argolla, la abro, pueden llevarla hacia adelante o hacia atrás, depende de lo que ustedes quieran. Paso el dije a través de ella y esta argolla la voy a ubicar en medio de esos dos nudos en la cinta. Y aquí ya me quedaría lista para sujetarla con las pinzas y nuevamente cerrarla. Por eso es importante la cantidad de nudos que tú decidas hacerle al collar, la distancia entre ellos, ya que los nudos van a ser como ese tope que va a sostener las argollas. Obviamente ellas van a quedar moviéndose un poco porque hay una distancia entre cada nudo, pero si tú decides hacerlos más cerca, más separados, más nudos, menor cantidad de nudos, dependiendo de la cantidad de dijes que quieras, lo puedes hacer. Tienes la libertad y te va a quedar precioso. Voy a continuar con dos frutas más, un limón y una naranjita a cada uno de los lados, sus respectivas argollas en la misma medida. Recuerda, yo estoy utilizando 8 milímetros, puedes utilizar los más grandes dependiendo también. Y aquí el paso a paso va a ser el mismo. La abrimos llevándola o girando la argolla hacia un lado, pasamos el dije y nuevamente lo ubicamos con la cinta. Yo elegí cinta de cuadros de color rojo, pero ustedes pueden elegir en otros colores, negra, fucsia, moradas. Bueno, ya eso va a quedar a decisión de ustedes, lo que más les guste. A mí me encanta esta que es en color rojo, pero tengo que admitir que en otros colores se va a ver preciosa. Pueden elegirla con cuadros, con rayas, como ustedes quieran. Aquí ya estoy finalizando de colocar el último limón que va a llevar mi collar y aquí quiero que lo aprecies como se vería ya completo con los dijes. Mira cómo se ve de bonito. Ustedes pueden elegir el tipo de dijes que ustedes quieran. Pueden ser dijes, si les gustan los amuletos, dijes de protección, o si quieren algo más playero, el estilo lo ponen ustedes y ese toque personal se lo va a dar, como ya les había dicho, en parte los dijes. Ahora, para cerrarlo vamos a utilizar una técnica que es muy fácil de realizar. Lo primero es, voy a tomar mi metro y aquí vamos a revisar la medida entre el primer y el último nudo que realicé. 22 centímetros. Yo quiero que mi collar me quede total completo de más o menos 32 centímetros. Eso quiere decir que para el cierre voy a desde este nudo dejar una medida de más o menos 5 centímetros a cada lado. Comienzo por el lado derecho, mido 5 centímetros y aquí lo voy a cortar. ¿Por qué 5 centímetros? Recuerda, yo lo quiero de 32 y de nudo a nudo mide 22 más 10, que serían 5 de un lado, 5 del otro, 32. Muy bien, aquí voy a doblar cada una de las puntas de la cinta hacia el centro. La primera la llevo al centro y la segunda la ubico de esta manera. Para hacer el cierre vamos a utilizar terminales. Esos terminales que estoy utilizando son terminales redondos, tienen un orificio central y vamos a utilizar pegante. En mi caso voy a utilizar Adoro, pero puedes utilizar cualquier tipo de pegante de bisutería. ¿Qué vamos a hacer? Voy aquí a abrir el pegante primero para dejarlo listo. Voy a tomar el terminal y voy a aplicar un poco de pegante dentro de este terminal con mucho cuidado. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner dos goticas y listo. Cuando ya tenga listas las 2 goticas, voy entonces a poner la cinta en el interior de este terminal y voy a tratar de sujetarlo aquí un momentico, un par de segundos. Este pegante pega súper rápido.
Tienen que tener mucho cuidado también con los dedos, que de pronto no les vaya a caer en los dedos. Y listo. Aquí ya debe estar casi que pegado ya. Y listo, me debe quedar así. Esto mismo lo vamos a repetir en el otro extremo del collar. Desde el último nudo en el otro lado vamos a dejar 5 centímetros, cortar con las tijeras. Vamos aquí a doblar la cinta, alisar el terminal del collar. Le aplico 2 gotitas de este pegante y procedo a pasar en la parte final de la cinta por el terminal para que quede pegado. Lo dejo un par de segundos. A veces lo que pasa es que de pronto sentimos que no se acomoda muy bien. Lo que podemos hacer es con unas tijeras, con la punta de unas tijeritas, tratarlo de meter. Si de pronto ustedes sienten que no les queda bien, y listo. Miren, así de esta manera. Aquí les explico. Lo pueden hacer con las tijeritas y les va a funcionar también bien. Aquí ya cada uno de los terminales está completamente ya pegado y adherido a lo que es la cinta. Esas pequeñas hilachas que quedan pueden cortarlas o con mucho cuidado quemarlas con el encendedor, pero tengan mucho cuidado que no lo vayan a dañar. Y listo, miren, aquí ya está prácticamente terminado el collar. Vamos a finalizar ya la parte del cierre como tal y ya quedaría listo. Aquí lo pueden observar. Los terminales que estamos utilizando, que son en acero inoxidable, cada uno tiene una argollita. Vamos a través de esas argollitas a pasar otras argollas más y armar lo que es el cierre. Esas argollas que vamos a pasar son de 3 milímetros. En una va a ir con un broche y en la otra con una cadena de extensión. Comienzo tomando una primera argolla de 3 milímetros, la cual voy a abrir con ayuda de mis pinzas de punta plana. A través de esta pequeña argolla voy a pasar el broche, ese es pico del oro, y también uno de los terminales del collar. Y aquí voy a cerrarla con mucho cuidado y con mucha paciencia. Recuerden, al momento de cerrarla tiene que quedar bien empatada lo que es la argolla para que no se nos vaya a abrir o a dañar más adelante el collar. Y listo. Aquí ya verifico que quede bien cerrada y listo. Cuando tengamos lista esta primera parte, este primer extremo que va a llevar el broche, vamos a continuar con el siguiente lado. En el otro lado va a ir lo que es una cadena de extensión, que igualmente es opcional, puede ser de 2 o de 3 centímetros. Vamos a pasar primero lo que es la argolla para abrirla. Vamos a utilizar las pinzas de punta plana y pasamos aquí lo que es la cadena de extensión. Ahora vamos a pasar el terminal del collar y aquí vamos a hacer el cierre. Y para que el acabado quede aún más bonito, vamos a tomar ahora un dije, otra argolla. Vamos a abrir esa argollita que también va a ser de 3 milímetros y a través de ella vamos a pasar lo que va a ser ya lo que va a decorar esa cadena. Entonces vamos a pasar este dijecito que elegí yo, también esta parte de la cadena, el último eslabón de la cadena es el que vamos a pasar allí. Cerramos la argolla y listo. Eso le va a dar un toque muy bonito y decorativo también en la parte final del collar. Y listo, Bisu Lovers, aquí ya está terminado y finalizado este lindo, fácil y encantador collar que les traje en el día de hoy. Ustedes van a poder hacerlo para ustedes, para regalar y, ¿por qué no?, para vender, generar ingresos y así aumentar el portafolio de sus productos en su emprendimiento de bisutería y de accesorios. Déjenme saber en los comentarios de qué color les gustaría hacer este mismo collar y también con qué temática. Como siempre, es un gusto poder traerles nuevas ideas creativas. Recuerden suscribirse y, por supuesto, activar las notificaciones. Gracias por ver. Nos vemos más adelante en una próxima idea. Nos vemos. Chao, chao.